buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan en esta última edición de Ventanas a la Política Internacional de este primer ciclo lectivo de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Valeria Vargas y les estaré acompañando y moderando este espacio. Hoy conversaremos sobre la actualidad sociopolítica en Centroamérica, todas sus aristas y sus perspectivas desde el enfoque del análisis social y el análisis político. Para ello vamos a recibir al profesor Alberto Cortés Ramos, quien es docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas. El profesor tiene un doctorado en geografía y una maestría en estudios del desarrollo. Es además catedrático de la Universidad de Costa Rica. También nos acompaña el profesor Guillermo Acuña González, quien es sociólogo y escritor costarricense con un posgrado en comunicación social. Es también docente de la Universidad Nacional y actualmente es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. Les explico un poco la dinámica de la ventana del día de hoy. Comenzaremos con la presentación del profesor Alberto Cortés, para lo cual hemos designado un espacio de 15 minutos y seguidamente vamos a tener la presentación del profesor Guillermo Acuña. Al final, como ustedes saben, tenemos un espacio de intercambio, 15 minutos con el público para que nos puedan dejar sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Entonces quisiera darle la bienvenida a ambos profesores. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches, Valeria, y un gusto saludarte. Agradecido por estar en este espacio de ventanas. Buenas noches, Valeria. También un gusto estar acá con ustedes conversando sobre un tema a todas luces importante, actual, pertinente, necesario. También un saludo a mi querido colega Alberto Cortés. Saludos, Guillermo. Muchísimas gracias. Entonces, en este momento vamos a comenzar con el profesor Alberto Cortés, para lo cual hemos preparado una primera pregunta generadora y sería la siguiente. ¿Cuál es el panorama actual en temas políticos en Centroamérica? Comencemos con un breve repaso histórico para poder entender esta coyuntura que se vive en nuestra región. Gracias, Valeria, por la pregunta y por permitirme hacer un breve recuento histórico. Casualmente, en este año que Centroamérica llega a lo que hemos denominado como bicentenario o al bicentenario, creo que se abre la necesidad de una reflexión a fondo sobre lo que ha sido la trayectoria del desarrollo en general de nuestra región y de los estados que conforman eso que llamamos Centroamérica. Y cuando uno estudia la trayectoria de ese conglomerado de pequeños estados de la región centroamericana, inevitablemente, digamos, se me viene a la mente la reflexión y el trabajo de análisis que hizo el gran centroamericanista, que fue Edelberto Torres Rivas. Yo creo que es oportuno en este momento, en un espacio como este, rememorar a don Edelberto, hijo, ¿verdad? Porque el padre también fue un gran centroamericanista, pero era un educador, no un cientista social. Y Edelberto Torres Rivas decía dos cosas, digamos, que me parecen relevantes para entender a la Centroamérica de hoy. La primera es que la violencia en Centroamérica, y esta es una región extremadamente violenta, esa cultura y esa práctica de la violencia hunde sus raíces en la conquista misma, que a veces la damos por un hecho pasado y enterrado, pero resulta que si algo ha sido persistente es la capacidad que ha tenido los mecanismos y la cultura de la violencia de traspasarse una tras otra generación. Y después de la conquista vino la colonia, y en la colonia se naturalizaron diversas formas de ejercicio del poder que ya venían de atrás, racializado, un ejercicio del poder racista, un ejercicio del poder concentrador de la riqueza, legitimador y de la gran propiedad terrateniente. Y además de eso, pues una violencia que también justificaba un orden político autoritario. Si lo vemos en perspectiva histórica, la verdad es que la
pequeña ventana de espacio democrático que ha tenido la región ha sido una ventana muy corta, muy pequeña. A diferencia del Cono Sur, y esto también vale la pena ponerlo sobre la mesa, Centroamérica no vivió un proceso de reinstalación democrática, de reconstrucción democrática, porque antes de los 80s, Centroamérica, en la gran mayoría de los casos de sus países, solo había tenido breves episodios de intentos democráticos que habían sido truncados o por intervenciones militares extranjeras o por golpes de Estado o por prácticas autoritarias. Entonces, lo que se abrió en los 90s, en eso que los cientistas sociales llamamos en aquel momento con algún nivel de ilusión la transición democrática, resultó ser una pequeña ventanita de práctica democrática, de espacio democrático, que no terminó por consolidarse. No se consolidó esa transición democrática. No llegamos a un momento de consolidación de una institucionalidad democrática que permitiera, por ejemplo, aguantar embates autoritarios de corrupción, no solo de prácticas autoritarias, sino también de captura de esta institucionalidad por viejas prácticas que son ejercidas por actores nuevos, pero que siguen siendo ¿cómo es? Vino nuevo en odre viejo, ¿no? Al final del día, esto es como si la obra de teatro siguiera siendo la misma, pero los actores cambian porque van saliendo los actores, mueren los actores y hay que renovarlos, pero le tiro a Memo, que es conocedor del mundo literario y artístico, esa metáfora. En realidad es una especie de opereta bufa, de una tragicomedia en la que al final del día los intentos democráticos terminan siendo aplastados por las viejas prácticas y los grupos de poder, que algunos siguen siendo de las mismas tradiciones familiares y dinásticas y otras son pues nuevas élites emergentes, pero que terminan teniendo las viejas prácticas autoritarias. Y eso se traduce en desigualdad, eso se traduce en inequidad, eso se traduce en exclusión social, eso se traduce en violencia, eso se traduce en emigración. ¿Cómo la gente no va a querer emigrar? ¿Verdad? En algún documental de los que se han hecho en los años recientes sobre nuestra región, alguien decía, bueno, para no quererse ir de su país y de su sociedad, uno tendría que tener, y de su hogar, uno tendría que tener un hogar. Pero si lo que tenés en el presente no te permite sobrevivir, ni le permite a la familia de uno sobrevivir, la salida que están tomando muchos centroamericanos es no otra que irse de la región a buscar sobrevivir. Y eso me trae al presente. Bueno, en ese presente estamos, en un presente donde el Estado es capturado y termina por bloquear a la sociedad en la búsqueda de opciones de desarrollo que puedan ser más igualitarias, más equitativas, más justas, en la que, digamos, quienes conviven en este espacio geográfico puedan tener acceso a un mínimo de vital, a un mínimo de vida digna, y estamos lejos de eso. Y es en ese contexto de larga duración, porque esto que estoy tratando de describir no es algo reciente, en realidad ha aumentado la inequidad, ha aumentado la desigualdad, la pobreza ha aumentado. El COVID vino a agravar además todas las tendencias problemáticas que teníamos y dejó en evidencia las carencias y las debilidades de la institucionalidad democrática y política de la región para poder enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo en la gran mayoría de los países. En algunos países han habido, digamos que esfuerzos, digamos, pero claramente insuficientes, definitivamente insuficientes. Y con eso me muevo hacia la parte contemporánea. Estamos en un momento muy complicado para Centroamérica. Políticamente hablando, estamos en una situación muy complicada de democratización, le llaman algunos, a este proceso que yo llamo de reversión democrática. Básicamente ha habido un retroceso del intento
democratizador que empezó hace 30 años, que 30 años es muy poco tiempo en términos históricos, y ya estamos con signos autoritarios muy claros en varios de los países centroamericanos, incluyendo los que recién pasaron procesos electorales como Guatemala, que Guatemala recurrentemente ha tenido una fuerte movilización social de una ciudadanía que está exigiendo transformaciones y cambios orientados hacia la justicia social, hacia la participación democrática, hacia una transformación que permita que la mayor parte de la sociedad pueda tener acceso a servicios básicos. Esa es la lucha que viene dando el pueblo guatemalteco y de tanto en tanto, incluso son movilizaciones tan fuertes que han obligado al expresidente, a expresidentes a renunciar, y el proceso electoral termina siendo, sustituyendo al presidente que se fue, a Otto, ayúdame, Pérez Molina. Otto Pérez Molina, Otto Pérez Molina. al militar Otto Pérez Molina lo terminan sustituyendo en un proceso electoral y pronto empiezan a haber malestares con los presidentes que se han electo después de él. Tuvimos entonces protestas fuertes en 2015, protestas fuertes del año pasado, a finales del año pasado, que terminan siendo frustradas con acciones que van en la dirección contraria a las demandas ciudadanas. Ayer o antier, precisamente en Guatemala, se destituyó al fiscal especial para la lucha contra la corrupción y antes se había expulsado a la CICIG de Naciones Unidas. De tal manera que la tesis que hay sobre Guatemala es que es un estado capturado prácticamente por un grupo político-económico considerado prácticamente mafioso y que tiene controlado los distintos poderes del Estado. Porque ese es un rasgo que tenemos en este momento presente en toda Centroamérica. Una captura de la institucionalidad del Estado por los grupos de poder que ocupan el Ejecutivo de los países respectivos. En el caso salvadoreño, pues lo que tenemos es efectivamente el ascenso de un presidente que viene, digamos, me refiero en este caso a Bukele. Bukele está ciertamente montado en una ola de apoyo popular muy amplio. Ha venido él insistiendo en que está haciendo un proceso de limpieza prácticamente del antiguo bipartidismo, pero la crítica que se está haciendo de Bukele es que tiene, aunque si bien es cierto, tiene una mayoría contundente, lo que le permitiría hacer las transformaciones que está haciendo por la vía procedimental establecida constitucionalmente, está haciendo estas transformaciones de formas que evidencian un irrespeto a los procesos y procedimientos constitucionales, y eso hace pensar que podría El Salvador estar en riesgo de una deriva autoritaria. Y es un elemento preocupante. Es un proceso que está en ascenso, está empezando, empieza con una gran fuerza, pero no olvidemos que los pueblos también se equivocan, ¿verdad? Y eso, testimonio de eso fue el ascenso del nazismo y también del fascismo en Europa en el siglo XX, a mediados del siglo XX, ¿verdad? Estos no fueron procesos dictatoriales, fueron procesos que en el origen tuvieron un apoyo mayoritario democrático. Entonces, eso no quiere decir que después eso no pueda derivar en un proceso autoritario. Por otro lado, en el caso hondureño, es básicamente evidente el nivel de penetración del narcotráfico, con unas elecciones próximas que apuntan a la continuidad del candidato del partido oficial. Si bien es cierto, el proceso electoral está todavía en desarrollo y hay una cercanía sobre todo de los tres primeros lugares, en particular de Xiomara Castro, que viene del partido que fuera el partido que encabeza que dirige Mel Zelaya, el expresidente Zelaya, al que le dieron un golpe de Estado. Xiomara Castro es la esposa de Mel Zelaya. Está el Partido Libre,
Está también Nasri Afura del Partido Nacional, que es el partido oficial con fuertes posibilidades de ganar y de garantizar una continuidad porque se señala que Papi Asfura, alcalde de Tegucigalpa, es hombre cercano a Juan Orlando Hernández, pero digamos que, y todo apunta a que Asfura va a ser el sustituto. Esto podría garantizar la continuidad de esta captura del Estado hondureño por el narcotráfico, a menos que Asfura, llegando al poder, o el otro, o la candidata de Libre, llegando al poder, decidieran hacer una ruptura con este sector y impulsaran un proceso de cambio político en una dirección contraria. Un elemento preocupante del caso hondureño es el nivel de violencia y de prácticamente la existencia de grupos paramilitares que están desarrollando una fuerte represión y asesinato de líderes sociales, sobre todo, ¿verdad? El caso más sonado es el de Berta Cáceres, pero antes de Berta Cáceres había una buena cantidad de dirigentes sociales y ambientalistas e indígenas que allá habían sido asesinados, y esa práctica sigue siendo impulsada. Se asume que por grupos paramilitares, aunque los grupos paramilitares intentan evidenciarlos como, mostrarlos como producto de la acción de las maras, ¿verdad? Pero cada vez es más evidente, según se me informa y según he revisado en la literatura, que todo pareciera indicar que es un grupo que acciona cercano a los grupos de poder y de Estado. Y bueno, Nicaragua, ¿qué decir? O sea, Nicaragua con un regreso a un régimen autoritario, dictatorial, dinástico, que frente a la posibilidad real de perder en un proceso electoral abierto y democrático, lo que empieza a hacer, aparte de haber asesinado a más de 300 personas desde abril al presente y de haber encarcelado a otras 100 y de haber detenido otras 800 que luego liberó, pero en este momento hay más de 140 personas detenidas, entre las cuales se cuentan no solo periodistas, activistas de derechos humanos, sino también precandidatos y precandidata presidencial. O sea, prácticamente Ortega está, y Rosario Murillo, porque yo soy de los que cree que ahí no es un dictador, es una pareja la que está actuando, ejerciendo ese poder autoritario con un nivel de violencia que pocas veces se ve claramente, y que básicamente lo que están haciendo es montando ahí sí una ópera bufa donde ya los resultados están, lo que falta es que se haga la elección, ¿verdad? Es obvio que Ortega está montando un escenario en el que intentará ganar masivamente, y luego, frente a los cuestionamientos, pues buscará en un proceso de largo aliento y de desgaste, buscar el reconocimiento internacional. Creo que la tiene difícil, y él está buscando, termino con esta parte de Nicaragua diciendo que está buscando recrear un escenario en el que pareciera que estuviéramos de nuevo en la Guerra Fría, Rusia versus Estados Unidos en el escenario internacional, y Ortega que se enfrenta al único candidato que permitió, que es Óscar Sobalbarro, un excomandante de la Contra que ha hecho negocios a través de la ganadería con él, porque el accionar de Óscar Sobalbarro, quienes seguimos de cerca lo que pasa allá, pues es evidente que ha podido funcionar gracias al apoyo que ha tenido del gobierno de Ortega. Entonces, esa parte, pues, si pienso en Marx, en aquella cita del 18 Brumario, donde dice que los hechos se repiten, pero al inicio como tragedia y a la segunda como comedia. Lo que estamos, duele decirlo, es un ridículo lo que está haciendo Ortega en Nicaragua en términos del tipo de operación que está montando, pero lo doloroso es que hay miles de nicaragüenses saliendo, personas encarceladas y familias que han sufrido por el asesinato de seres queridos. Esa es la realidad que está teniendo Nicaragua. Y Costa Rica, perdón, estamos acá, pero no puedo dejar de decir algo, y es que también nuestro clima político está enrarecido. Tal vez no con los ribetes que tienen los otros países, pero hay una polarización y hay una incertidumbre que no nos permite tener claridad qué es lo que va a pasar en febrero para comenzar, y acaso estamos
vacunados de la posibilidad de un ascenso populista, autoritario, xenofóbico, pseudofascista o fascista. Yo creo que no, y el país además ha venido avanzando negativamente en la línea de aumento de la desigualdad, aumento de la pobreza. Tenemos unas propuestas de reforma del Estado claramente regresivas que apuntan a debilitar el Estado social de derecho. Todavía esperemos que la Sala Constitucional pueda detener esa reforma, pero aparte de eso, lo cierto es que el país tiene un deterioro socioeconómico que no está siendo atendido de manera adecuada. En síntesis, en este momento del Bicentenario, Centroamérica se encuentra en una muy mala situación y en una perspectiva crítica, desafortunadamente. Me duele terminar haciendo este balance, pero es lo que veo. Perdón si me pasé por el tiempo. Muchas gracias. No, estamos súper bien con el uso del tiempo, entonces por ese lado no se preocupen. Muchísimas gracias al profesor Alberto Cortés por habernos hecho este encuadre histórico y político, por supuesto, sobre la situación que vive nuestra región en este momento. Entonces, a partir de ahora le vamos a dar la palabra al profesor Guillermo Acuña para que profundicemos un poco más en esas problemáticas sociales. Entonces, la pregunta generadora que tenemos es, enfocándonos en las problemáticas sociales, ¿cuáles son esos fenómenos que están sucediendo en Centroamérica y que principalmente afectan a la ciudadanía? Podemos establecer un balance social de la situación actual sobre los grandes retos de Centroamérica en el Bicentenario. Gracias, Valeria. Y bueno, yo saludo esta introducción, este contexto, este encuadre que ha hecho Alberto, porque me permite complementar varios de los elementos que él ha planteado. Empiezo complementando tal vez la referencia a la figura académica de la cual justamente hablaba Alberto, el trabajo que hizo el profesor Alberto Torres Rivas en su momento. Recordemos que una de sus últimas obras, antes inclusive de aquel trabajo sobre Guatemala, el país de los 5 pisos, recordemos que antes de ese trabajo él había hecho un trabajo de compilación histórica, comparativa, tanto en la parte económica como también social, muy epidérmico, como fue inclusive el nombre de su trabajo, ¿no? que recordaremos que era, él le denominó la piel de Centroamérica, ¿no? Y en esa piel de Centroamérica él decía que, bueno, él llegó hasta mediados de la década de los 2000, cuando empezó a cristalizar un proyecto, ya él vislumbraba en algún momento esto que Alberto apuntaba sobre los rasgos de cierto conservadurismo. Era un poco optimista, recuerdo, sobre el tema de la transición a la democracia, al menos en ese trabajo, porque él tenía otros trabajos donde hacía sí, varias críticas sobre ese tema, pero en este de la piel de Centroamérica era muy optimista. Tal vez lo que él estaba observando en ese periodo de la historia, que fue la primera década de este siglo, pues le hacía a visualizar algunos elementos que rápidamente se pulverizaron. Yo quisiera señalar, me parece, cuatro elementos a partir de esta pregunta y de esta reflexión a la que nos invita María Valeria sobre el tema, sobre este balance, sobre este panorama social, justamente haciendo alusión a lo que hay, ¿verdad? Y recientemente lo que hay es justamente lo que los compañeros y compañeras del proyecto Estado de la Región nos comparten como una lectura, una de las posibles lecturas, y eso me gustaría dejarlo acá planteado en términos obviamente, de compartir algunas ideas. Puede ser que a nivel metodológico hayan otras propuestas de lectura de esto que somos, ¿no? Y empiezo por ahí, porque esa premisa histórica con la que Alberto inicia su reflexión me invitó a buscar rápidamente una reflexión que unos colegas de la editorial
de una editorial guatemalteca, que ahorita voy a recordar el nombre de ellos, que se dedican, inclusive le han publicado a algunos cientistas sociales, entre ellos al mismo Delberto Torres Rivas, con ese último trabajo sobre Guatemala. Catafixia, la editorial Catafixia. Ellos me invitan hace unos años a pensar sobre Centroamérica y me hacen algunas preguntas, y yo les respondía en una de las primeras preguntas: ¿qué es para vos? Ellos me preguntaban, bueno, ¿qué es para vos Centroamérica? Porque es que preguntarse en el año del bicentenario qué es Centroamérica, me parece que desde la perspectiva social hay que preguntarse también, y hay que trabajar un poco con esa noción de lo que es Centroamérica, digamos, o esas varias Centroaméricas, algunas que se quedan, otras que se van, otros que no tienen cabida, otros que están tratando de luchar y de tener una vida mejor. Pero yo decía en ese momento que debíamos de preguntarnos, para definir la región, si existía la región como tal, ¿verdad? Es decir, como un proyecto sociohistórico que había conjuntado una serie de accidentes geográficos y que les otorgó un nombre, ¿no? Y decía en ese momento también que habría que señalar que los intentos por denominar esa expresión geográfica, social, cultural y ambiental persisten desde la experiencia como federación hasta este presente, hasta 2021, ¿no? Eh, Recordemos que justamente en 1999 el incipiente programa Estado de la Región hacía esa pregunta, esa misma pregunta, que aún hoy no está clara en su respuesta, ¿no? Decía yo, mucho menos cuando la construcción y los imaginarios sobre la región la colocan en una serie de narrativas que homogenizan sus rasgos específicos y particulares. Y hablábamos un poco de la existencia de dos categorías distintas, ¿verdad? Una que hacía alusión a esa América Central como categoría geográfica, franja de territorio entre dos mares y puente entre dos masas continentales, es decir, Belice, Panamá más cinco, y por el otro Centroamérica como noción histórica y política, es decir, la Federación Centroamericana, los 5 países históricos y los que nombra Walker en su proyecto colonizador, al que le llamó Five or Not. Entonces, la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué persistía esa visión regional administrativa y no la real? ¿Verdad? ¿Qué motivos históricos explican la persistencia de esa denominación? Alberto señalaba algunos elementos de naturaleza histórica que podrían estar confirmando la conformación, ese sedimento sobre el cual se construyen inclusive los estados centroamericanos basados en esos rasgos de violencia y autoritarismo. Es decir, que están, vamos a ver, para seguir un poco con esa lectura que Alberto señalaba al final de su intervención como, ¿verdad? Como con cierto aire, digamos, desesperanzado, ¿verdad? Pero para seguir con esa lectura, hay un cierto ADN del cual no nos hemos podido despegar. Hay una piel, para parafrasear a Alberto Torres Rivas, de la cual no nos hemos podido despegar. Y esa piel constantemente va cambiando, va mutando, ¿no? Y se ubica, de acuerdo a las perspectivas históricas, se ubican en distintos momentos. Por eso, la segunda idea que quería señalar es, a propósito de las metáforas y las imágenes, tal vez como recordar una imagen del fotógrafo, del fotoperiodista y escritor hondureño Martín Calix, del diario, del periódico, o del diario digital Contracorriente, que es un proyecto de comunicación muy interesante al que les invito a revisar. Hacía una fotografía de cerca de un centenar de personas que habían quedado damnificadas luego de los 2 huracanes seguidos, que eso es una cosa que en la región no nos deja de pasar, ¿no? En todas las perspectivas socioambientales tienen a lo mejor su tubo de ensayo en Centroamérica, y eso no nos permite responder con consecuencia, ¿no? Pero él hacía esa toma, esa fotografía,
y a la que yo le colocaría el nombre de Vivir a la Deriva. Es decir, y él, hace poco tuve una conversación con él en un espacio que conducimos en redes sociales, y yo le preguntaba por esa fotografía y él me decía, es que son justamente familias que el gobierno hondureño iba a colocar en un albergue donde estaba justamente la agrupación o la pandilla rival, y las personas, las familias decidieron no pernoctar en ese albergue porque, bueno, era firmar su sentencia de muerte, era tensionar un poco más las disputas que ya venían, ¿no? Y con esta imagen de la tensión y la deriva, yo quisiera señalar varios elementos a nivel social a modo de ese balance que me invita a hacer eh, Valeria, sobre justamente lo que estamos experimentando en una época como esta, que metodológicamente hay que leerla antes de la coyuntura sanitaria global y después de la coyuntura sanitaria global, ¿no? Antes de la coyuntura ya veníamos experimentando como región una serie de fracturas y una serie de tensiones y una serie de indisposiciones sociales que colocaban a la región a la saga. Una de ellas tenía que ver con el tema de las violencias, ¿no? Aunque ciertamente en los últimos balances, inclusive en este último esfuerzo de análisis regional propuesto por el proyecto Estado de la Región, se plantea que la región ha dejado de ser la región con el componente de la tasa de homicidios más alto del mundo en el último quinquenio, entre el 2015 y 2019, ¿verdad? Pero obviamente que hay otras fracturas y otras violencias que generan una tensión a nivel social que todavía no se resuelve. Pero y ahí vamos sumando otros elementos que habría que entonces señalar antes de la pandemia y durante la pandemia. Yo lo que planteo es que la pandemia lo que hace es, a nivel social, dar rasgos de continuidad a procesos y dimensiones que estructuralmente se venían desarrollando en Centroamérica con mucha agresividad, ¿verdad? Uno de ellos, la acumulación por despojo, que planteaba que algunos sectores de las élites centroamericanas en sumatoria con esto que Alberto señalaba como la actuación de estos actores, ¿verdad? Que otros colegas le llaman como grupos fácticos o poderes fácticos en la región, han venido desarrollando eso que se denomina como la gestión de los estados en Centroamérica, ¿no? Y que pervierte a profundidad los conceptos de inclusión de universalidad de los servicios, etcétera, ¿no? Un tercer elemento que creo que me parece que ese sí vamos, no es novedoso, pero me parece que sí estaríamos a las puertas de ya la entronización y la profundización de esa dimensión, es el tema de la vulnerabilidad ambiental, que a todas luces rompe con todas las posibilidades reales de integración de las personas en los territorios. Y aquí la relación entre personas y territorios me parece que habría que leerla en esos términos, ¿no? A la vuelta de pocos meses en Centroamérica hemos tenido, tanto en Guatemala como en Honduras, pero también no podemos dejar de precisar lo que nos ha pasado aquí en Costa Rica, tanto en el centro del país como en el norte y obviamente en el Caribe, ¿no? En los últimos días, en la última semana, porque esa variable ambiental está ahí presente cada vez con mayor intensidad, y lo que genera son, obviamente, las fracturas de la estabilidad de las poblaciones sobre esos territorios, pero además genera fragilidad territorial y fragilidad socioterritorial, es decir, la relación de estas poblaciones con esos territorios. Y eso sí me parece que es un elemento a considerar, porque con mayor intensidad lo hemos estado experimentando en los últimos años. Me parece que ya como para ir cerrando algunas de estas ideas, vivimos en una región en la que pareciera que no todos cabemos, ¿no?
y por eso la gente se va, como decía Alberto, ¿verdad? Y yo creo, quisiera precisar que ese carácter específico de la gente que se va tal vez nos ayude a dimensionar cuando se habla con un poco de fábula de los niños y niñas no acompañados, por ejemplo, del norte de la región que salen, no ni siquiera es cercano a una fábula, sino que es una realidad imperante en nuestras sociedades, ¿no? Estamos hablando de una desatención, de un marco institucional que de repente desprotegió a la niñez centroamericana y eso tendrá saldos en lo inmediato, pero también al corto y al mediano plazo. Pero también otras poblaciones específicas. El caso de las poblaciones originarias, de los pueblos originarios, me parece que hay que seguirle la pista, empezando justamente desde aquí, desde Costa Rica, ¿no? Donde la tensión no ha dejado de ser evidente podríamos decir, hay una tensión entre la ocupación, usurpación y el derecho de los pueblos originarios a vivir en sus territorios que ancestralmente les han sido heredados. Pero también hay otras poblaciones que de Centroamérica se están yendo, algunas silenciosamente, otras copiosamente, como el caso de las poblaciones de las diversidades sexuales, ¿verdad? Que forman parte de estos corredores que se han ido manifestando en las distintas carreteras de Centroamérica con rumbo hacia México, Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que hay una dimensión social que sí, no terminamos de resolver desde un prisma optimista. Me parece que estamos en un momento quizás bisagra en la historia centroamericana. Hay enormes fracturas, hay generaciones completas que se han ido quedando atrás, ¿verdad? A pesar de que hay agencias internacionales que impulsan el eslogan de que nadie se quede atrás, pues sí, evidentemente en Centroamérica se han ido quedando atrás muchas generaciones, ya sea por su déficit en la inserción al sistema educativo, déficit en la inserción a los sistemas de salud, a la vivienda digna, al consumo de agua, por ejemplo, que es una categoría que no termina de resolverse en países como los nuestros. Y bueno, y esas fracturas obviamente que generan experiencias locales, comunitarias, barriales, microregionales y macroregionales y nacionales, con bastantes saldos negativos, ¿no? Uno no puede avisorar porque justamente habría una dimensión política que pareciera que podría salvar o podría evidenciar ciertas respuestas desde abajo, entre comillas, y pareciera que no las hay, al menos hasta la fecha en la que estamos generando esta conversación. Habría que esperar qué pasará en los próximos meses, pero bueno, por las... por lo que hemos estado observando, escuchando, lo que planteaba Alberto a nivel político histórico y esta dimensión social muy rápida, pues creo que tenemos que abrir bien los ojos. Me parece que a nivel de ciencias sociales habría una tarea que es empezar a evidenciar con otros marcos metodológicos estos procesos, estos déficits, ¿no? Quizás yo creo que ya se nos agotaron un poco las narrativas, ¿verdad? Para leer la región, pero siempre esa pregunta sobre la región que somos me parece que es fundamental partir de ahí para tratar de describir eso que intentamos hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Guillermo Acuña también por habernos conversado sobre esas problemáticas sociales que están sucediendo actualmente dentro de nuestra región centroamericana. Con esto vamos a pasar al periodo de intercambio con el público. Por supuesto, tenemos comentarios a través de nuestras redes sociales. Tenemos una pregunta para cada uno y una para ambos. Entonces, quizás voy a comenzar en el orden que tuvimos la presentación. Entonces, la pregunta para el profesor Alberto Cortés sería la siguiente. Es una interrogante
específicamente sobre la integración centroamericana. El fracaso del modelo de la integración centroamericana se puede explicar por falta de voluntad política. Vivimos en un momento histórico, justamente el bicentenario, donde podría ser una coyuntura simbólica ideal para que ésta se ejecute. ¿Cuál es su consideración al respecto? En realidad, pensando en la pregunta de Guillermo, que la asocio con esta pregunta también, cuando yo pienso qué es Centroamérica y cuál es el rasgo que ha caracterizado a Centroamérica en la larga duración, es la fragmentación. Las razones de la fragmentación son varias, son múltiples, no voy a explicarlas acá, pero ciertamente en términos históricos y en términos económicos, la realidad ha sido que, para decirlo en términos resumidos, cada país ha preferido resolver su economía política de manera nacionalista y no desde una perspectiva regional. Las élites nuestras sí están integradas, pero integradas en este sentido, tienen inversiones en los distintos países centroamericanos. O sea, la élite salvadoreña, la élite guatemalteca, invierte en el resto de la región, igual la tica, igual la nicaragüense. Pero procesos integrados, encadenamientos regionales que, digamos, permitieran que Centroamérica se pudiera pensar como una región, eso no ha existido y no existe. Entonces, si queremos entender por qué el fracaso del actual proceso de integración, alguna gente le quiere echar la culpa al SICA y a la institucionalidad del SICA y posiblemente tiene muchos problemas que contribuyen a la debilidad del proceso integracionista, pero vos podrías tener un SICA perfecto y no resolverías una decisión que tomamos a mediados del 2000, que fue integrarnos de manera bilateral al mercado norteamericano por medio del TLC y el CAFTA. El verdadero espacio de integración es no entre los países centroamericanos, sino de cada país centroamericano con la economía norteamericana y de manera secundaria con otros países de la región centroamericana de manera individual. Entonces, y uno lo ve también, por ejemplo, con la lógica que funcionan los organismos de integración regional, pienso en el BESIE, que tuve la oportunidad de conocer bastante bien, la lógica con que funciona el Banco de Integración Centroamericana es la división del financiamiento que tiene por carteras nacionales y no hay ninguna priorización de proyectos que pudieran hacer un incentivo para que la región se pensara integrada. Piensan en el CIEPAC. El CIEPAC, que tiene más de 20 años de estarse impulsando, todavía no funciona como un mercado integrado. Y eso es lo más cercano que tenemos a un mercado de integración. Entonces, a un mercado integrado regionalmente. De tal manera que hoy por hoy lo que tenemos es la coexistencia de 7 países, porque ahora no podemos dejar por fuera también a Panamá y a Belice, y además de eso tenemos a República Dominicana, que tiene su espíritu caribeño centroamericanista, y por lo tanto lo que tenemos es una realidad que políticamente aspira a la integración, pero en términos económicos, logísticos, productivos y sociales también, la integración no está funcionando. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la pregunta que tenemos para el profesor Guillermo, y esta es en relación a la situación de la pandemia. Justamente la pandemia puso en evidencia muchas de las desigualdades que vivimos en nuestra región. Por ejemplo, la corrupción en la compra del equipo médico, así como en la asignación de las vacunas, por un lado, y por otro lado tenemos la profundización de las brechas sociales, por ejemplo, la pobreza. ¿Lograrán los índices sociales y económicos de la región centroamericana recuperarse completamente desde la perspectiva de la pospandemia, o la situación podría inclusive empeorar? Es que me quedó resonando esto de la pospandemia, porque primero tenemos que salir de ella. y yo creo que tal vez, yo sé que estamos urgidos y urgidas de salir o de conocer cómo va a ser esa incorporación nuestra, digamos, a ese proceso civilizatorio que se está instalando.
¿verdad? Porque algunos y algunas le han llamado a esto como crisis civilizatoria, ¿no? Donde no solo la parte sanitaria, digamos, está presente. La parte sanitaria es una más de esas dimensiones, pero hay perspectivas justamente sociales, institucionales, raciales, territoriales, que se han ido instalando en los últimos meses, desde marzo hasta la fecha. Yo tengo la impresión, sí, de que tenemos que pensar en lo que viene, pero antes de pensar en lo que viene, pensemos en lo que ya está. Y lo que ya está es justamente esto que el enunciado de la pregunta o el comentario que se me hacía señalaba, ¿no? El tema de... yo lo suelo ejemplificar como cuando la marea baja, ¿verdad? La marea justamente de una llena o de una crecida, ¿verdad? Baja, y lo que usted ve es material, escombros, el cauce desordenado, eh, y mucha suciedad, mucho barro, mucha cuestión que se sedimenta y no se puede quitar. Así me lo imagino yo desde el punto de vista social, ¿verdad? Es decir, el tema por ejemplo, de la visibilización de las desigualdades en el acceso. Justamente hablábamos ahora en la primera parte del tema socioterritorial, que me parece que ha sido evidente, ¿no? La gente que ha podido, digamos, hacer su, su, eh, eh, su cuarentena en condiciones eh, eh, más o menos básicas de existencia, materiales y básicas de existencia, no es igual en los países de Centroamérica. Estamos claros que hay regiones más favorecidas que otras para que se haga esa cuarentena, y como es así, la gente ha tenido que salir a trabajar, la gente que no ha podido hacer la cuarentena, que no ha podido quedarse en sus casas, y esto de alguna manera ha profundizado todo lo demás. Creo que la brecha está claramente establecida, pero detrás de la ola sanitaria vendrán otras olas, ¿no? Esta ola de la que estamos hablando, la ola social, a lo mejor, y estamos anunciando que las luchas de los próximos meses sean luchas por el acceso a las vacunas, por ejemplo, ¿verdad? Que no es una idea menor, ¿verdad? A pesar de que los estados en esto han sido bastante responsables, ¿no? Pero bueno, ya tenemos casos. Hoy, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social denunció eh, el faltante de un lote de vacunas que tenían listas para, eh, para aplicarlas, y bueno, eso es de preocuparse, ¿no? Y el otro tema es el del acceso universal. En un país cuya economía, hablando de economía, depende mucho de sus sectores económicos, dependen de la fuerza de trabajo migrante para desarrollarse, no es posible que sigan existiendo narrativas de, mm, digamos, bloqueo en el acceso a la vacuna, que es un derecho universal. Y yo creo que ahí me parece que hay, ¿verdad? Elementos que hay que llamar a consideración. Creo que están más ubicados en el plano de los discursos y de las narrativas que en las prácticas, aunque en la institucionalidad, en los mandos medios, y en los procesos de ventanilla, pareciera ser que ahí es donde está el problema del acceso de las personas, con independencia de su condición de irregularidad o irregularidad migratoria. Estos ejemplos creo que para el caso costarricense uno los podría también plantear en otros escenarios, que justamente hemos estado conociendo sobre el caso del acceso a vacunas, por ejemplo, en países como Guatemala eh, y Honduras, donde siguen creciendo los casos y la atención es deficitaria. Entonces, sí, me parece que hay algo que pensar, y es lo que nos está pasando ya y cómo lo podemos atender. Me parece que aquí hay una paradoja, ¿no? Y concuerdo con Alberto en el sentido
de esos enfoques, de esas lecturas sobre el Estado que permean transversalmente todo el conjunto regional. Es decir, hay una apuesta muy evidente por una transformación estatal, pero con un claro corte, digamos, economicista y recortista muy fuerte, y eso de alguna manera eh, incide en la posibilidad de dar respuestas agresivas desde programas de política social universalistas, que es lo que me parece a mí se debería de estar pensando para atender la pandemia, ¿no? Y la pandemia durante, ¿no? Porque el post creo que estamos un poquito lejos de llegar. Si oyen algo es porque está pasando la locomotora china aquí en el patio de mi casa y interrumpe un poco el sonido, pero bueno, ya pasó, ya pasaron. Bueno, eso era, no, básicamente eso, me parece que la preocupación es por el hoy, ¿verdad? Y el hoy nos está mostrando países con déficits muy importantes en materia de acceso a la salud. Tal vez Costa Rica en eso se ha sostenido un poco, ¿no? Pero eh, hay déficits importantes en los otros países y me parece que sí, que el tema de desigualdad está instalado. Creo que la lectura que se hace sobre Costa Rica es una lectura correcta. El aumento de la desigualdad ha crecido, ¿verdad?, intensamente en los últimos años. Fue el país en donde, ¿verdad?, que venía haciendo esa lectura del crecimiento de la desigualdad en los últimos años y bueno, hoy lo tenemos constatado, ¿no? Muchísimas gracias. Ya para finalizar, bueno, tenemos un comentario, ya la pregunta de cierre que iría para ambos. El comentario es de Juan Carlos Barahona y dice, estoy de acuerdo con el profesor Cortés, investigaciones en materia de integración apuntan a que de los acuerdos tomados en la reunión de presidentes del SICA se ejecuta un menos de 5%. Entonces, eso es un dato muy interesante que tenemos que considerar. Ya con esta pregunta estaríamos finalizando, sería para ambos panelistas y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál debería ser la prioridad del nuevo Poder Ejecutivo costarricense que asuma en 2022 en aras de formular una agenda de trabajo conjunta con la región centroamericana? ¿Identifican ustedes como expertos alguna prioridad política y social que sea muy importante que el Poder Ejecutivo tenga que tomar en cuenta? Es un momento complejo porque creo que hay dos urgencias. Una es la urgencia de, digamos, de una reactivación productiva con inclusión social que permita, digamos, darle una base material al enfrentar a la pandemia. O sea, si no tenés resuelto el tema material, el tema de cómo la gente sobrevive cuidándose y si es necesario encerrándose cada cierto tiempo, y no pareciera que estamos llegando a la pospandemia, porque cuando pareciera que ya vamos de salida, resulta que viene una variante que es más agresiva que la anterior y nos vuelve a tirar un pico. Entonces, para mí hay un tema crítico que es el tema de la supervivencia literalmente física, material de la gente, que eso Centroamérica tendría que atender y que Costa Rica debería jugar un rol. El otro tema es el político y es que estamos en una deriva autoritaria muy agresiva, de la cual, como ya lo señalé, no estamos exentos, ¿verdad? Entonces, creo que, no sé si es solo un tema del Estado, pero sí creo que como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo por eh, revertir, detener esta deriva y desde ahí poder, digamos, también contribuir a que en el resto de la región podamos tener un retraimiento de las tendencias autoritarias que siempre han estado presentes, pero que ahora han ganado gran fuerza, y lograr consolidar una lógica de convivencia democrática mínima, ¿verdad? Y eso significa respeto a la diversidad, respeto a las formas de organización social diversa, a la libertad de pensar, cosas muy básicas. Estamos hablando en los dos planos de cosas muy básicas para lograr una convivencia digna, mínima, aceptable para
para las sociedades centroamericanas. Sí, yo concuerdo con esta apreciación de Alberto. Yo pensaría que habría que no sé de qué manera, porque no la hemos encontrado en este siglo prácticamente, pero habría que encontrar la fórmula para sentarnos a construir un contrato social y un contrato colectivo, ¿no? Que nos proponga en primer término superar esa polarización. Estamos claros que la polarización, como tantas otras cosas que hemos estado observando en nuestra vida, llegó para quedarse, ¿no? Pareciera porque además esa es una tendencia global, ¿no? El mundo está polarizado entre los que sí y los que no, ¿verdad? Entre los que apoyan y no apoyan, bueno, la polarización justamente nos coloca en bandos de un lado y del otro de ese río que va creciendo, ¿no? Se va ensanchando y que trae otra serie de dinámicas, ¿no? Y de un lado estamos unos y del otro lado estamos otros, ¿no? Entonces hay una necesidad de un contrato. Creo que hay urgentemente el requerimiento de llamar, esto para mí es un lugar común, ¿no? Podría sonar a lugar común, pero llamar a un diálogo. Yo recuerdo a principios de este siglo, cuando se pensaba justamente en este año, el año del Bicentenario, se decía, el año del Bicentenario será un año maravilloso, ¿verdad? Porque nos pondrá de cara al futuro, nos pondrá a caminar hacia los siguientes centenios y como país y como región, pero en particular como país. Y recuerdo haber participado en varias mesas y en varios procesos consultivos sobre este tema, y bueno, a la vuelta de los años creo que también fue otra de las ideas que fue pulverizada, ¿no? Por las mismas dinámicas, por todo esto que hemos estado comentando, pero además me parece que por la intronización de esto que Alberto señala, ¿no? Los rasgos autoritarios, estas olas que son más fuertes que las mismas olas pandémicas, ¿no? La cuestión autoritaria que está, y también los rasgos de conservadurismo muy fuertes, ¿no? Que se expresan en distintos planos ideológicos, de práctica inclusive cotidiana, que hemos estado observando que en todos los países de Centroamérica son como una especie de revulsivo, pero me parece que ese contrato es urgente, que nos permita entrar como a esta época que avisoramos de una forma distinta. Y bueno, yo esperaría, siendo optimista, que hayan otras narrativas, otra serie de narrativas, ¿no? Que hayan vínculos y saltos, al menos por ejemplo, desde las ciencias sociales centroamericanas, que empiecen a dialogar con otras formas de narrarnos y de entendernos como sociedad, como región. Me parece que eso podría dar impulso también a estas nuevas maneras de vernos, ¿no? Como región, pero bueno, el desafío es enorme. Muchísimas gracias al profesor Alberto Cortés y también al profesor Guillermo Acuña por habernos acompañado en esta última ventana a la política internacional de este primer semestre de la Universidad de Costa Rica. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado a ambos. Gracias, María Valeria, y bueno, que veamos qué viene en el próximo semestre. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ambos y buenas noches. Chao, por supuesto. Chao, Alberto. Un abrazo. Muchas gracias. Por supuesto, le agradecemos también a la compañera Carol Ríos, nuestra comunicadora de la Escuela de Ciencias Políticas, y al compañero Eric Mora del área de informática, quienes nos acompañaron en la parte técnica de esta transmisión. Como ustedes saben, Ventanas forma parte de un esfuerzo conjunto de la Escuela de Ciencias Políticas, la Unidad de Producción y Comunicación, así como el Observatorio de la Política Internacional. Nos vemos la próxima semana, como ustedes saben, siempre miércoles a las 6 de la tarde, para conversar sobre el tema de la virtualidad dentro de la Universidad de Costa Rica y, por supuesto, dentro de la Escuela de Ciencias Políticas. Vamos a conversar sobre las implicaciones de la docencia virtual y el aprendizaje que hemos tenido durante este más de año y medio de lecciones virtuales. Nos acompañarán en esa ocasión las profesoras Jimena Alvarenga y la profesora Argentina Artavia, así como el doctor José Antonio Blanco, director de METICS. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima.